trabajo duro no te hará millonario. Todos hemos escuchado a los influencers hablando justamente sobre nadie trabaja más que yo, nadie puede superarme, soy el mejor, y todo ese speech y ese mantra de nadie puede trabajar más que yo. De hecho, ese argumento es completamente falso por varias razones. Uno, tú no conoces a toda la población y posiblemente dentro de tus conocidos hay alguien que trabaja mejor o más que tú. Todos tienen 24 horas en su día, entonces si tienes 8 horas para dormir o duermes 5 horas, igual vas a tener un periodo limitado de tiempo. Y si finalmente una persona trabaja 17 horas durante un periodo de tiempo y tú trabajas 17 horas al día porque también tienes que dormir, entonces finalmente ambos están trabajando el mismo periodo de tiempo. Ahora, lo que no quiero decir tampoco es que no trabajando vas a lograr tus resultados. De hecho, hay una correlación entre mientras más horas pones, mejor te vuelves, mientras mejor te vuelves, mejor resultados tienes. Pero si solo te basas en el número de horas en las cuales estás trabajando, finalmente no necesariamente ese es el mejor indicador para decir que vas a tener resultados. ¿Cuántas veces alguna vez hemos terminado el día completamente cansados y no hemos acabado las tareas más importantes que teníamos que hacer? Sintiendo que no habíamos avanzado en lo absoluto, que habíamos generado de repente un par de ventas, pero que no habías creado el sistema para poder hacer que tu negocio dé un 2 o 3x. Si eso te ha pasado, posiblemente seas humano y no estás solo. Lo que no falta es tiempo, es cómo saber utilizarlo. Y en este video te enseñaremos los principios de las personas altamente efectivas para que tú puedas utilizarlo en tu día a día y aprovechar cada hora que trabajes haciéndola sumamente efectiva y generes el mayor retorno sobre la hora hombre que estás teniendo. Te invito a que te quedes hasta el final para que podamos repasar juntos cuáles son estos atributos que tienen estas personas y cómo hacen para poder exprimir cada hora que tienen, priorizando lo más importante de su día a día. La realidad de las cosas es que muchos vivimos apagando incendios, respondiendo y reaccionando frente a ciertos comentarios o actividades que nos suceden en el día a día sin necesariamente planificar nuestro día y tener los resultados que estamos esperando cuando pasan recién 8 o 10 horas de trabajo. Terminamos revisando correos, atendiendo a reuniones que no necesitamos, respondiendo a clientes o atendiendo cosas que parecen urgentes pero que en realidad no lo son por una falta de planificación. Conozcamos a Laura, una emprendedora que hemos ayudado a escalar sus ventas, que bastante ambiciosa, ella quería seguir creciendo en su negocio, pero tomaba labores que eran muy repetitivas en su día a día y no le llegaban a escalar. Se jactaba de que trabajaba 10 horas, pero no necesariamente seguía creciendo a los ritmos que yo estaba buscando. Ya era el momento de crecer el equipo, de delegar, de priorizar lo más importante que tenía en su día a día, y veía cómo su competencia estaba creciendo a doble dígito, pero ella todavía no podía hacerlo. ¿Por qué pasaba esto? Porque verdaderamente son muy pocas las cosas que importan cuando hablamos de trabajo efectivo. Miremos esto finalmente como un embudo multiplicador. Tú puedes tener una serie de inputs de trabajos que vas realizando, pero si tu embudo es muy chiquito y son actividades de un impacto muy pequeño, finalmente vas a tener pocos resultados multiplicadores. Si por el contrario tienes un embudo mucho más grande, pero tienes pocas acciones que estás haciendo, finalmente puedes quedarte con más actividades que estén, digamos, saliendo, porque tienes un factor de multiplicación mucho más efectivo y más potente dentro de las iniciativas que estás trabajando. No se trata de hacer más, se trata de hacer menos, pero haciendo menos de lo que verdaderamente importa. ¿Cuál es el problema que todos nosotros pasamos? Que principalmente nos estamos viendo en modo urgente y no en modo importante. Entonces, para no vernos atrapados en lo urgente y verdaderamente priorizar lo importante, vamos a hablar sobre un libro de Stephen Covey sobre los atributos de las personas altamente efectivas para poder priorizar lo que verdaderamente importa. Ahora, esta matriz se compone principalmente de 4 cuadrantes, donde tienes primero lo importante y lo no importante, y luego tienes lo urgente y lo no urgente, y se ve, digamos, de la siguiente forma. El cuadrante 1 es lo urgente, importante, que vendrían a ser, por ejemplo, todas las cosas de citas médicas, el contrato que se tiene que firmar, el pago de planillas que se tiene que hacer el día de hoy, cosas que son muy importantes que tienes que hacer y que sí o sí requieren tu atención. Normalmente son las crisis y el corto plazo. Por otro lado, tenemos el cuadrante número 2, que es lo importante y lo no urgente. Y acá es donde
muchas personas, y este posiblemente sea el cuadrante más importante de todos, que se tiene que atender y que muchas personas patean, que son principalmente el largo plazo. Cómo planeas las metas, los objetivos, lo que tienes que lograr, digamos, de aquí a 2-3 meses. Son decisiones que finalmente cuando uno las toma, no se ven resultados el día de hoy, pero se empiezan a ver resultados ya en el largo plazo y normalmente son decisiones bien significativas. Por otro lado, tienes el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En el tercer cuadrante tienes las interrupciones, donde son, por ejemplo, las cosas que parecen ser muy urgentes, como por ejemplo la llamada de una persona de tu equipo para preguntarte algo que está dentro de algún manual. Finalmente uno busca evitar y reducir al mayor tiempo posible. Y en el cuarto punto están todas estas distracciones que no te suman para nada en lo absoluto dentro de tu negocio, como por ejemplo de repente ver una película, cosas que no tengan nada de relación. Ahora, no estoy diciendo que no te tomes descansos o que no puedas descansar, digamos, tengas tiempos de ocio, pero digamos son cosas que no se relacionan con tus objetivos en lo absoluto. Ahora les vamos a mostrar unos tips, porque muchas personas suelen vivir en este cuadrante y no necesariamente tienen que hacerlo. Y la mejor manera para poder anticiparse y dejar de vivir en este cuadrante es priorizar el cuadrante número 2, para anticiparse a que esas situaciones que hoy día no son urgentes se transformen en situaciones urgentes el día de hoy. En el segundo lugar, en el cuadrante más importante, un consejo es que por lo menos separes un bloque de horas o hora diaria en el cual puedas atender estos temas de suma importancia y de valor. Aquí es donde verdaderamente cambias tu vida. Puede ser, como hemos visto, planes, metas, objetivos, alineaciones de equipo, decisiones verdaderamente importantes que se toman, que te ayudan a poder gestionar tu negocio de mejor manera. En el cuadrante número 3 están todas las iniciativas que tú quisieras despriorizar por completo y delegar. Este es el cuadrante de la delegación. Si es algo que de repente sea urgente, pero puedes hacer que otra persona lo haga y lo lleve y lo solucione. Y piensa también en qué cosas puedes hacer como sistemas o procesos para que no dependan de ti todas estas cosas que son importantes, urgentes, pero no importantes, como por ejemplo hacer a la firma de algún contrato que no necesita de tu autorización. Y finalmente tienes las acciones que no son importantes ni urgentes, que debes evitar a toda costa. No se trata de no tener tiempos de ocio, pero de reducirlos para que uno pueda finalmente ser altamente productivo. Volvamos a la historia de Laura, la dueña del e-commerce. Ella solo hacía publicidades pagadas y se pasaba todo el día respondiendo a los mensajes de WhatsApp que consumían literalmente todo su día. Mientras empacaba los pedidos, respondía los mensajes, enviaba los productos y no tenía tiempo para nada. Como se dan cuenta, esta es una actividad posiblemente del cuadrante número 1. Es importante, es urgente, hay que atender a los clientes, hay que vender. Pero es algo que básicamente no tiene, digamos, que hacerlo ella necesariamente. Y 2, no se está anticipando y no está teniendo las iniciativas en el cuadrante número 2 para poder crear un sistema que le permita automatizar estos procesos, porque no necesariamente tienen que llegar de manera manual. Entonces, ¿qué hizo Laura? Empezó a dedicar 1 hora al día a poder llevar un proceso de automatización de ventas con inteligencia artificial, en el cual ella podía delegar estas respuestas a clientes y vender en automático, mientras se dedicaba a crear una estrategia de contenidos que le iba a redituar en el largo plazo. ¿Cuál fue el resultado? En 3 semanas, Laura dejó las ventas por completo. Ella se encargaba básicamente de conseguir los productos, de hacer publicidades pagadas, de crear el contenido y hacer crecer su marca sin necesidad de que ella esté en la operación. Entonces, ¿cómo puedes empezar tú? Este negocio el día de hoy factura más de $15,000 mensuales con nosotros y le hemos ayudado justamente a poder escalar. Pero lo que quiero llegar acá es que ella principalmente estaba atorada en el cuadrante número 1. No avanzaba, no progresaba porque estaba consumida dentro de las cosas. Y sí, a veces tuvo que sacrificar de repente un poco del corto para poder enfocarse en crear los sistemas de largo plazo. Siempre hay que priorizar, o la mayoría de los casos, el largo plazo sobre el corto plazo. Ahora, ¿cómo puedes empezar? Haz una lista de todas las tareas que tienes pendientes en tu día o semana. Ideal si puedes planificar tu semana por anticipado. Todo lo que mapeas dentro de tu flujo de la semana en tiempo, lo mapeas dentro de las actividades. Y poco a poco vas a ir clasificando cuáles son esas tareas de largo, corto y también a nivel de impacto, qué cosas se tienen que hacer para que tú puedas ir delegando estas actividades, ir creciendo poco a poco, gestionando solo lo más importante. Al final hay un dicho que dice:
Tú lo que buscas es enfocarte en lo más difícil del negocio y luego delegar esa parte a otra persona para poder enfocarte en el otro gran reto que puedas seguir creciendo. Y esto se logra si tienes las prioridades claras y una matriz como la que acabamos de ver puede ayudarte a lograr esos objetivos. En conclusión, estar ocupado no es lo mismo que ser efectivo. Y vivir en el cuadrante 1 resolviendo las urgencias en modo apagar incendios no es definitivamente la manera en la que tú no quieres vivir. No te estás enfocando en lo más importante y finalmente eso hace que tú no tengas los resultados que estás buscando. Finalmente, priorizar significa decirle no a buenas oportunidades para poder perseguir otras que sean mejores. Y eso se logra con disciplina y constancia, teniendo los sistemas y algunos frameworks que te permiten lograr eso. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal de Ya Vendió y síguenos en redes sociales. Todas las semanas posteamos contenido de valor para el e-commerce para que más tiendas en línea puedan crecer sus ventas y escalar sus negocios con inteligencia artificial y demás herramientas dentro de las tendencias del 2025 en adelante. Muchas gracias, eso es todo y nos vemos en un siguiente episodio de Ya Vendió.